Análisis comparativo entre el Principado y el Dominado. Principado. Periodización política. El Principado se le conoce al periodo de transición que se lleva a cabo durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, entre el ideal político republicano e el imperial. Esta etapa histórica se inicia con el advenimiento de Augusto al poder y finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador, es decir, parte del año 27 a.C. al 284 de nuestra era. El Principado corresponde a la primera etapa imperial y de igual manera con la etapa clásica del derecho romano. A este periodo también se le conoce como Restauración Republicana, pues de una descentralización ya establecida se busca una centralización del poder. Es una diarquía, pues el poder supremo es compartido por el Senado y el príncipe, teniendo ambos la potestas. Por otro lado, tenemos la periodización política del dominado, que si bien las bases para una centralización se buscaba desde las reformas de Augusto, son las de Vespasiano y Séptimo Severo las que determinaron a esta, formándose entonces el orden autocrático a partir de las reformas principalmente de Diocleciano y Constantino. Al ocupar Diocleciano el imperio, dividió este en Imperio Romano de Occidente y de Oriente. A diferencia del Principado, que como ya comentamos es una diarquía, el dominado es una tetrarquía, ya que en esta forma el imperio quedó subdividido en 4 partes, cada una con un soberano. Partía con 2 emperadores, que eran los Augustos, y 2 viceemperadores, que eran los Césares. El periodo que conocemos con el nombre de dominado o imperio absoluto, en el cual todos los poderes se concentran en manos del emperador, es una época de decadencia, la cual abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano en el año 284 hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Este periodo corresponde con el derecho posclásico romano y con la etapa prejustinianea. Regresemos ahora a la organización política del Principado. En este periodo se mantiene la organización política establecida en la República, es decir, las magistraturas, el Senado y las asambleas populares, pues siguen el principio de tradición, es decir, cuando crean algo nuevo, no desechan lo viejo, hasta que la fuerza de la costumbre lo desaparezca poco a poco. El príncipe adquiere ser primo inter pares, que es el primero entre iguales en todos los cargos políticos y tiene también la potestad. A un lado de las magistraturas, que son gratuitas, se establecen puestos burocráticos imperiales, los cuales son permanentes, bien pagados y unipersonales, los cuales están al servicio del príncipe. Este cuerpo burocrático está formado por el legati Augusti, que es el general de algunas provincias imperiales, es el que está al frente de las legiones. El praefectus praetorio, que es el comandante de la guardia pretoriana. Este cargo fue adquiriendo progresivamente funciones legales y administrativas, estas en asuntos civiles y criminales. Praefectus urbi es el mayor juez de la ciudad de Roma y la representación del príncipe en su ausencia. Praefectus vigilum ejercía las funciones de un policía. Praefectus anonae es el encargado de supervisar el suministro y la distribución de trigo y granos en Roma. Praefectus aegypti es el delegado del príncipe y gobernador romano de la provincia Egipto. La organización política en el dominado, el princeps se convierte en dominus y los ciudadanos en cibes, en súbditos de un poder absoluto. En este periodo, la organización política da un giro total, ya que se le da un fin al principado, aunque se sigue manteniendo la jurisprudencia y el Senado, pero no con la misma esencia de antes, ya que no tienen la misma función. Por lo tanto, encontramos la organización política de esta forma. Emperador es el comandante militar, legislador único y protector de la Iglesia Ortodoxa. El Magister Officiorum, quien controla todos los oficios del imperio e informa al emperador de las actividades de súbditos y funcionarios.
Questor Sacripalati, responsable de la seguridad del emperador. A partir de Constantino el Grande, es el encargado de atender asuntos judiciales, presentación de proyectos legislativos y refrendo de decretos imperiales. Praepositus Sacricubiculi, funcionario de más alto rango. Cuando un gobernante llegaba al trono, el gran chambelán era el hombre más importante del imperio. Sacrum Cubiculum, a cargo de la administración de la Casa Imperial. Sacrum Consistiorum del Concilium Princips, cuerpo consultivo selecto del emperador. Sus miembros debían mantenerse de pie en su presencia. Ellos eran los jurisprudentes. Senado, cuerpo consultivo subordinado al emperador y a instancia de él fungía como el más alto tribunal de justicia. Su participación más importante era en la ceremonia de la sucesión del emperador. Prácticamente eran oradores del emperador y no le ponían límites. Como vemos, el Senado no desaparece, pero perdió su fuerza como cuerpo consultivo. Auctoritas patrum y legislativo potestas, subordinado al emperador y a instancias de éste, y como la jurisprudencia abandona todo nexo con el pasado. Ahora bien, tenemos las fuentes del derecho del Principado. En este periodo encontramos el Senado consulto, que en esta etapa alcanzan la potestas, pues son constitutivos del ius civil. Ley comicial. Se transforma en leyes datas, que son dadas por el príncipe con autorización especial del pueblo y representación a este. Y por último, la jurisprudencia. El apoyo y confianza que Augusto y sus sucesores le concedan a los jurisconsultos ocasionan que opiniones emitidas por algunos de ellos, el emperador les otorga el ius publis respondendi, es decir, que llegasen a tener fuerza de ley. La jurisprudencia transita hasta convertirse en potestas y en la fuente más importante del ius civil. Por otro lado, vemos que el dominado es totalmente diferente, pues aquí dicta y ordena al emperador. Asimismo, manda en el ejercicio de sus funciones por edicto, creando una norma jurídica, llamada lex. Lo que caracterizaba al derecho clásico es reemplazado por un orden legislativo. Las constituciones imperiales que conformaron un ius novum contenían edicta, manifestación legislativa del emperador, sustituyen a la antigua legislación comicial. Decreta, manifestaciones del poder jurisdiccional del emperador. Rescripta, respuesta del emperador a las consultas ciudadanas sobre alguna controversia jurídica. Y por último, mandata, instrucciones del emperador a sus funcionarios. Dentro del Principado, la jurisprudencia se encontraba en su mayor esplendor y es por eso que el proceso para su desarrollo comenzó con la colegialización en el 30 a.C. hasta el 130 después de Cristo, en donde aparecen escuelas del derecho como los proculeyanos y los sabinianos. La siguiente etapa fue el ius respondendi ex autoritate principis, en donde había libertad hacia la inclinación de una escuela proculeyana o sabiniana, pero siempre había preferencia hacia el príncipe. Seguido viene el ius publicum respondendi, en el que existía la fuerza obligatoria de la jurisprudencia hacia los jueces. Y la última etapa es la burocratización de la jurisprudencia, en donde, como lo dice el nombre, los jurisprudentes se incorporan a la burocracia y comienza a usarse el método de generalización empírica. Por otra parte, en el dominado, la jurisprudencia es conocida como posclásica o vulgar. Es conocida así porque en este periodo no se consideraba una fuente formal, sino pierde el valor jurídico y por eso se conoce como vulgar. En su etapa postclásica es contaminada por lo bárbaro, lo germánico y el cristianismo, y existe tendencias a fijar o escribir el derecho. La siguiente es la etapa dogmática, en donde se empieza apelando a la autoridad de los clásicos, y en la etapa retórica, que es la última, los jurisprudentes tratan de justificar y dejan de ser hombres que analizaban el conflicto para concentrarse en la recopilación y fijación del uso del derecho, y de esta manera realizaban la voluntad del emperador.